La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. En este día tenemos un programa, no diría que especial, sino que sabemos que todas las programaciones son especiales en Cristo Jesús. Tenemos un invitado precioso en esta noche. No sé si sea tarde o mañana cuando usted vea la programación, pero sabemos que es de mucha bendición. Y le voy a pedir que se presente, que dé su nombre y que comience con una oración para poner esta programación en las manos del Señor. Pastor, preséntese y nos conduce con una oración, por favor. Gloria a Dios, mi nombre es Pastor Raúl Cámara, sirviendo al Señor desde hace 25 años y al frente del ministerio Salvación Camino y Puerta del Cielo en La Puente, California, 371 Borromeo Road, en donde estamos proclamando la palabra del Señor de libertad, paz y amor, que el mensaje que ha venido a dar nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a orar y poner este programa en las manos del Señor. Amén. Padre, venimos a tu presencia en el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor. Te damos gracias primeramente por el don de vida que nos has dado en esta mañana, Padre. Nos ponemos en la sujeción bajo la autoridad del Espíritu Santo, que sea que tome control de nuestros labios, tome control de este programa, y que tome el control de los corazones de aquellos que están viendo este programa y que su espíritu sea conmovido a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, te amamos. Estamos agradecidos por tus bondades, por tus misericordias que son nuevas todos los días. Y a ti se da la gloria y la honra, desde ahora y para siempre, Padre eterno, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pastor Cámara, entonces ya tienen tiempo de estar en la congregación en La Puente. ¿Sí podría darnos la información de los horarios que tienen de los servicios? Tenemos oraciones lunes, miércoles y jueves de 8 y hasta que el Espíritu Santo diga. No ponemos horario porque el Espíritu Santo se mueve a toda plenitud de su voluntad. Y esta vez no estamos hasta las 10, 10 y media, 11. Tenemos martes estudios bíblicos de 7 y media a 9 y los viernes tenemos servicio de 7 y media a 9 y los sábados tenemos un banco de comida donde proveemos comida a la comunidad y a todo aquel que llegue de las ciudades cercanas. Empezamos a las 8 de la mañana a inscribirse, a las 9 tenemos un compartimiento de la palabra y a las 10 repartimos la comida. Y el domingo, que es el servicio, a las 11, de 11 a 1 y media. Gloria a Dios, o sea que hay bendición para la gente que vive a los alrededores y están necesitados. Tienen una dispensa de comida todos los sábados a las Amén. 9 de la mañana. Amén. Es una bendición grande, entonces. Como dicen, Dios es bueno. Dad de gracia lo que de gracia recibiste y a compartir las bendiciones con todos los demás necesitados. Eso es de bendición. En este día el tema que tenemos es libertad en la prisión. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de libertad en la prisión, me gustaría, pastor, que le diéramos lectura en Isaías capítulo 61. Si quiere acompañarme usted con la lectura, leyendo Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Después yo le doy lectura al 52.7 y al 10. Pero me gustaría comenzar esta programación porque el tema es libertad en la prisión. Y alguien diría, ¿a qué clase de prisión se refieren? Vamos a hablar de la prisión que puede ser espiritual. Mucha gente se encuentra en la prisión porque el pecado encarcela. La falta de perdón encarcela. Y todas estas cosas estamos viendo nosotros que muchas personas oprimidas, afligidas, mucha gente endemoniada, por decirlo así claramente. Tal vez esto no se oiga muy bien porque dirán, no hay gente endemoniada, pero sí la hay. Porque lo vamos a ver a través de las Escrituras, cómo Dios ha venido rescatando en su misericordia al cautivo, dice, y no solamente al que está en las prisiones, en las cárceles, en esos barrotes detrás de esas barras, sino que también cautivo en el pecado. Y me gustaría que le diera lectura, pastor, al 61 de Isaías, capítulo 61, del verso 1 y 2, por favor. Amén. Leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados.
Aleluya. Entonces estamos viendo que el profeta Isaías había hablado acerca de la venida del Mesías, había hablado acerca de la venida del Hijo de Dios, ya había sido profetizado desde otro tiempo que venía uno, que sería el Salvador, venía uno que era todopoderoso, y lo que a mí me impacta más de todo esto, que dice que en aquel tiempo, cosas que ojos no había visto, ni oído habían oído, estaban presenciándolo a la gente de aquel tiempo, no en el tiempo del profeta Isaías, porque cuando dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, cualquiera podría pensar que el profeta estaba hablando de él, pero el profeta no estaba hablando de él, sino que estaba hablando del Mesías, del que habría de venir. Y yo me gozo mucho porque digo, aquella gente que en aquel tiempo sabía de las profecías, y en el tiempo que mi Señor Jesús viene y comienza, dice, a hacer sanidades, liberaciones, cosas que ojo antes no había visto, ni habían oído de las maravillas que se hacían a través del Señor Jesús, libertando, sanando a los enfermos, libertando al cautivo, aquel que se encontraba, como dice, en el pecado. Me llama mucho la atención cuando la mujer adúltera la iban a apedrear, y ya la tenían, como dicen, en el paredón para fusilarla a pedradas. Y el Señor Jesús no había venido a condenar a nadie, sino que al contrario había venido a rescatar, a salvar. Mujer, dice, ¿dónde están los que te acusan? Se han ido, dice. Vete, tampoco yo te condeno, dice. Vete y no peques más. Y estamos viendo un Señor que había sido anunciado desde antes por los profetas, y que su venida era una venida para venir a abrir las cárceles también de aquellos que estaban presos. Qué precioso es, ¿verdad? Porque si nosotros nos vemos a través de las Escrituras, cuando Pedro está encarcelado, uno de los apóstoles está encarcelado, cuando Pablo y Silas están encarcelados, cómo se rompen las cadenas y cómo son abiertas las puertas de aquellas cárceles de una forma maravillosa, cómo Dios obró. Pero en este día, pastor, me llama mucho la atención que cuando estamos leyendo estos versículos de alguien que venía trayendo las buenas nuevas de salvación, y cuando vemos también en el capítulo 52, aquí mismo 52 de Isaías, en el verso 7, donde dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, y dice: a Sión tu Dios reina. Y el verso 10 dice: el Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Y esto es algo que me impacta, porque dice que cuando Dios ha desnudado su brazo, era porque había enviado a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, con aquel propósito de traer libertad a los cautivos, para venir, dice, a rescatar a aquel que estaba perdido. Por eso me gusta mucho también cuando el Señor les habla, después de que le hace una comida a Zaqueo, uno que era publicano, no era republicano de ningún partido de esos de hoy en día, ¿verdad? No era político, sino que republicano era en aquel tiempo a los recaudadores de impuestos. Y era un hombre que era ladrón, pero el Señor había llegado porque ese día había llegado a darle salvación y a libertar a aquel pecador que era ladrón. Pero el Señor Jesús, viendo que los fariseos estaban hablando y comentando cosas, les dice: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que está perdido. Y cuando yo oigo esto, que el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, déjame decirte que hay esperanza para ti que estás en las drogas. Hay esperanza para ti que estás en el alcoholismo. Si estás en la prostitución, hechicería, brujería, no importa cuál sea la clase de pecado que tú estés practicando, el Señor a eso vino con ese propósito, a hacer libre al pecador. El Señor dijo claramente: yo no he venido a buscar a los sanos, dijo, sino que a los enfermos. Y no he venido a buscar también a aquellos que son justos, sino que a los pecadores. Pero es sorprendente que el apóstol Pablo en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, ninguno tiene parte en el reino de Dios. Todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Y es algo sorprendente porque estamos viendo que en aquel tiempo habían personas que pensaban que no necesitaban de Jesucristo. Habían personas en aquel tiempo que se sentían sanas y justas también, sin pecado. Pastor, me gustaría hacerle una pregunta a usted, porque el Señor dice que vino a buscar lo peor que había en la tierra. Y cuando Él dice que no vino a buscar a los justos, no vino a buscar a los sanos, sino que enfermos y pecadores. ¿En qué condición se encontraba usted cuando el Señor lo alcanza, cuando tiene misericordia de usted? Yo tengo mi encuentro con el Señor Jesucristo en una celda de la prisión, a través de una vida desordenada, sin Cristo, sin esperanza, a causa del pecado. Yo voy a la cárcel y tengo mi encuentro con el Señor. Amén. El tiempo de que pasé encerrado, meditando, hubo un momento en mi vida que nunca lo voy a olvidar, en un tiempo que solo mi esposa y mis hijos, mi hija de un año y mi hijo de
de 2 años, y mi esposa en el brazo, los dos iban a verme al condado de Los Ángeles. Y en una de las últimas visitas, cuando ya me iba a despedir, mi hijo, con la desesperación de no ver a su padre en su casa, verlo llegar todos los días, se tiró hacia el cristal, sin medir que era un cristal, y se golpea y empieza a llorar, y después mi hija empieza a llorar, mi esposa empieza a llorar, y ahí es donde yo clamo a ese Dios y que no conocía, y Él llega ahí donde estaba, en esa celda, y empieza a obrar mi vida. Me pasa por un segmento de no sé cuánto tiempo, toda mi vida, mientras que yo lloraba, Él empieza a limpiar mi corazón, empieza a sacar todas esas cosas. Yo no sé cuánto tiempo pasa, quedo dormido, y cuando yo despierto había una luz hermosa en esa celda y un olor grato que ahora al conocerlo, no lo conocía, ahora sé que era la presencia del Espíritu Santo. Y tuve mi encuentro con el Señor personal, sobrenatural, como Dios es y como Él se mueve. O sea que usted, estando en la prisión, pudo sentir la libertad. O sea que usted estaba en doble prisión. Una, privado de su libertad para poderse mover en las calles y hacer lo que podría hacer. Y otra, también privado de una libertad espiritual, porque se encontraba en el pecado. Como quien dice, encarcelado de dos formas, espiritualmente y físicamente también. Porque el pecado dice que nos conduce también, ¿me entiendes?, a ser oprimido. El pecado nos conduce, como dicen en ciertos momentos, a la depresión. El mismo pecado, porque yo he escuchado mucha gente que llega a la conclusión que su vida es una desgracia y prefiere mejor morirse. Sí. O sea que usted en ese momento tuvo esa preciosa experiencia estando en la prisión. Sí. Usted pudo sentir aquella paz, aquella tranquilidad, que aquellas cadenas de pecado se habían roto. Sí, así es. Que cuando digo yo que le sirvo a Dios desde hace 25 años, yo le empecé a servir a Dios desde el tiempo que fui libre, porque en ese momento, cuando Dios me libera, entra un hambre y una sed de conocer la palabra de Dios, y empiezo ya a ser alimentado por el mismo Espíritu Santo de Dios, enseñándome las cosas que desconocía, conociéndome. Yo le preguntaba al Señor dónde había estado todo este tiempo. Era la edad de 30 años, y el Señor me decía: yo siempre estuve aquí, siempre he estado aquí. Y es por eso que siempre hay esperanza en Cristo Jesús. No importa lo que la vida te hayas hecho, no importa dónde Dios te haya encontrado. Cuando Dios te encuentra y empieza a trabajar en tu vida, de ahí empieza a cambiar tu vida para una vida mejor, una vida de esperanza, una vida de poder, una vida que Dios empieza a llenar tu vida con el fuego del Espíritu Santo, y empieza a hacer grandes cosas maravillosas de tu vida, a restaurar, a recobrar todo lo que el diablo te ha quitado, que te lo reprenda, y empieza a construir una nueva vida en Cristo Jesús. Razón tenía mi Señor Jesucristo cuando le decía a los fariseos, le decía a aquel pueblo de Israel: y conoceréis, dijo, la verdad, y la verdad os hará libres. Así es. Así como dice la Escritura en el Evangelio según el hermano Juan, capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad, dice, os hará libres. Y el versículo 36 también, que nos dice: así que si el Hijo de Dios os hace libres, seréis realmente libres. Y fue lo que sucedió en su vida, pastor. Sí, exactamente. Realmente Dios te hace libre de toda amargura, te hace libre de todo mal recuerdo, te limpia de todos tus pecados. La palabra dice que Él toma tus pecados y los manda al abismo del fondo del mar, y que donde ahí nunca más se acordará de ellos. Cuando Dios hace eso en nuestra vida, es para que nosotros empezamos a caminar una vida en santidad, buscando siempre la comunión con el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a entender todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Todas las riquezas hermosas que hay en la Biblia para nosotros, Él nos las empieza a mostrar, nos empieza a llevar de la mano hacia la presencia de Dios Padre, a caminar como Él quiere, buscar en la santidad, en la obediencia a Dios, una nueva vida que cambia toda la expectativa que tenía antes de conocer al Señor. Pastor, ya que Dios en su misericordia, usted lo conoce y tiene una experiencia estando en la cárcel, me gustaría que usted pudiera dar un consejo, porque yo sé que hay muchos padres de familia que tienen algún hijo, algún familiar en las prisiones. Yo sé que hay personas que tal vez hijos tienen a un padre o una madre en las prisiones. ¿Qué consejo podría darle usted a esta clase de personas que se encuentran en una prisión y todavía no tienen conocimiento del Señor Jesucristo? O sea, no han nacido de nuevo, no han tenido una relación con el Señor Jesús. ¿Qué consejo, qué podría decirles en esta preciosa noche? Dice la palabra del Señor: Jeremías, clama a mí y yo te responderé.
cuando uno le clama a Dios con todo su corazón, cuando uno se arrepiente de todo, con toda su alma de haber pecado contra Dios, se arrepiente sinceramente y Dios viene y hace esa obra en su vida de perdonarlo, brindarle una nueva vida en salvación, todo cambia, empiezas a caminar como Dios te manda en su palabra que lo hagas, entonces descubres que para Dios no hay nada imposible. En el Señor hay esperanza, no hay nada que uno no pueda hacer en el Señor. Cuando uno realmente busca a Dios, al Dios de la Biblia, no al Dios de la religión. Una religión, cualquier religión no te salva, lo único que te salva es Jesucristo. El único es Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hay esperanza, nunca perdamos la esperanza, busquemos al Dios de la creación, busquemos al Dios que todo lo puede hacer y veremos los frutos. Vamos a estar nosotros clamando, vamos a buscar en Él esa esperanza que hemos perdido, vamos a buscar en esa nueva vida que por el pecado nos ha privado de disfrutar en la presencia de Dios. Es solamente clamar a Dios, tener fe, creer. Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios tiene que acercarse con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nos acercamos con fe, todo es posible. En Dios todo se puede. Y esa experiencia que usted tuvo cuando ya siente aquella paz, aquella libertad, que el Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar en su vida estando en la cárcel, usted ya se sintió por primera vez libre de pecado, siente que ya tiene una relación para con Dios, pero aún todavía usted se encuentra privado de libertad físicamente, todavía se encuentra en una cárcel. ¿Qué más hizo Dios para que usted saliera de esa cárcel? ¿Hubo algún milagro? ¿Hubo algo que le cortaran tiempo de su condena? ¿Qué sucedió? Yo enfrentaba 25 años de prisión y Dios obró. Me rebajaron mi sentencia a solo 4 años, 8 años, que hice 4 años. Y empecé yo a notar que cuando las promesas de Dios empezaron a cumplir. Una ocasión Dios se movió, yo empecé a conocer a Dios, al Dios sobrenatural. Una ocasión se me acercó una persona que no me conocía, estaba yo atravesando por una situación fuerte. Y vino esta palabra de Dios en Mateo 6:33 a través de los labios de esta persona, una persona cristiana que Dios usó. Él me dijo que estaba orando y Dios le dijo, ve y mira a este joven. Le dio las señales cómo era. Y se me acercó y me dijo, dice el Señor así, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Ese día mi vida cambió totalmente porque es lo que he dedicado a hacer desde ese tiempo que Dios me habló. He buscado la justicia de Dios y he visto que todo lo que Él me dijo ha venido a ser añadido. Y Dios fue mostrándome, Dios sobrenaturalmente, porque Dios es un Dios sobrenatural, Dios se mueve en lo sobrenatural y lo sobrenatural se interpreta en lo espiritual. No hay nada que no podamos hacer en lo espiritual. La palabra de Dios dice que nosotros estamos justamente con Jesucristo sentados en lugares celestiales. Amén. Estamos en la tierra, pero somos celestiales, porque ahora dice el reino del cielo se ha acercado. Nosotros somos parte del reino del cielo. Y todas las cosas hay que discernirlas espiritualmente, hay que buscarlas espiritualmente, y todo comienza en lo espiritual. O sea que podemos ver que ese consejo que le dio este joven cuando llega a usted, Dios había hablado a él y lo había enviado hacia usted, llevándole un corto mensaje. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Qué precioso es poder nosotros tener ese tiempo de intimidad con Dios, buscando, como dice, en el reino de Dios lo que es lo espiritual. Y Dios traiga las bendiciones aquellas que ha de ir acomodando a nuestra vida de acuerdo a lo que necesitamos. Y se viene presentando esa bendición en lo material. O sea que primero buscamos lo espiritual, lo celestial, y el Señor se encarga de lo material. Porque cuando usted comienza a buscar en esa búsqueda espiritual, en las cosas de Dios, tener aquella relación con el Señor viene y lo bendice y obra entre la gente y entre el juez y la justicia para que le corten el tiempo de cárcel a usted y pueda salir antes de tiempo. Amén. Sí, así es. Yo siempre
cuando entendí el propósito de Dios en mi vida, para mí haber ido a la prisión fue una bendición. No me avergüenzo de testificarlo. Mis hijos desde pequeños me han oído testificar mi vida que era antes de Cristo. Mis hijos conocen todo lo que era mi vida antes de Cristo. Y mi hijo me abraza, está orgulloso de mí por lo que soy hoy. Ahora, en mi testimonio trato de evitar lo que el enemigo hizo en mi vida, porque ahora lo que proclamo es lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Aleluya. Porque todo lo que el diablo, que el Señor lo reprenda, trató de hacer y hizo en mi vida, ha quedado atrás. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas, dice el Señor. Aleluya. Pastor, Dios lo saca a usted del pecado, como dicen, usted no era una blanca palomita, usted era lo peor que había, porque dice que Él vino a buscar lo más vil de este mundo. Y yo creo que todos nosotros hemos sido parte de eso, porque el apóstol Pablo dijo que no había ninguno que no tuviera pecado, todos habíamos pecado. Pero la pregunta es, el Señor lo saca a usted, lo liberta y luego lo liberta también de la prisión. ¿Usted ha sentido ese deseo de trabajar con la gente en alguna prisión? ¿Está usted visitando alguna prisión? Y seguimos en lo sobrenatural del Señor. Tengo ya 2 años que estoy yendo a predicar la palabra en el lugar donde yo estuve, en el estado. Cosa imposible para el hombre, porque una persona que ha estado en un lugar no puede ir. Pero yo, en una noche de oración, estando ahí, yo le pedí al Señor, en oración le dije, Señor, yo quiero volver aquí. Pero hay que ser específico, no volver por algún delito. Quiero volver a predicar tu palabra, predicar tu palabra cautivo. Y el Señor me lo cumplió. Y cuando uno le pide a Dios para poner en su obra, Dios te lo va a dar. Porque cuando Dios al que levanta para servirle, Él lo equipa y Él le da todo lo que necesita para hacer la obra. Y ahora yo voy a la prisión, me gozo en la prisión. Yo no voy a llevar, yo voy a recibir. Porque yo veo lo que sigue haciendo Dios a través de la prisión. Y yo declaro que los hermanos de la prisión son más libres que muchas personas que están aquí adentro. Ellos son como un desierto. Cuando cae la lluvia, absorben la palabra. Desean la llenura del Señor. Y cuando vamos, nos gozamos. Yo no veo a los hermanos de la prisión como prisioneros. Yo los veo como mis hermanos. Los abrazo. Yo los entiendo porque yo sé lo que ellos sienten. Pero son libres por la palabra. Gloria a Dios. Hacemos una invitación a todos los televidentes, a aquellos hermanos y a aquellas personas que tienen algún familiar en la cárcel. El pastor va a una cárcel que está... ¿Cuál es la cárcel que usted visita, pastor? En la Avenal State Prison, en la Avenal, la ciudad de Avenal del estado, la prisión del estado. Esa está yendo para arriba de Baker, del norte. Está para el norte, son 3 horas y media de manejo, de ida y de vuelta, 7 horas que se maneja. Pero son las 7, es mi retiro espiritual. Ese tiempo que yo me voy gozando en el Señor, Dios me va hablando, regreso, Dios me va hablando, llego a la casa, a veces estar descansado físicamente, pero lleno espiritualmente y con ganas de volver. Se me hace corto o largo el mes que tengo que llegar y primeramente Dios está abriendo esas puertas. Estoy predicando una sola vez en la mañana, pero primeramente Dios creo que voy a tener 3 predicaciones en un día con las puertas que se están abriendo con otras yardas. Gloria a Dios, una bendición grande. Quiero dar lectura a Lucas, el Evangelio según el hermano Lucas, capítulo 4, y versos 18 al 21, que es la misma escritura que habíamos visto en Isaías 61. Y este es el cumplimiento de lo que se había profetizado en aquel tiempo. Y dice en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Y cuando dice cautivos, también son aquellos que han estado bajo posesión demoníaca. Y también los que están en la cárcel. Me ha enviado, dice, a proclamar libertad a los cautivos y a recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Y dice que el Señor estaba en la sinagoga. Le dieron el libro donde decía Isaías, la profecía esta. Y dice en el versículo 20, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijados en él. Y comenzó mi Señor Jesús a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y cuando dijo, hoy se ha cumplido esta escritura que ustedes habían oído, dice el Señor Jesús, aquí está, cumplida ya. Aquí estoy. He venido, dice, a libertar al cautivo, a sanar al enfermo, a quitar toda dolencia. Y he venido, dice, porque es el año favorable del Señor. Qué bendición estamos viendo hoy en día. Y yo hago una invitación a todos aquellos
Si no podemos contestar alguna llamada que hagan esta noche, déjame decirte que estamos en comunicación. Si tienen familiares en la cárcel, en alguna prisión, hay pastores como el pastor que tenemos esta noche, Raúl Cámara, que él está visitando esa prisión de Avenal con aquel corazón, como dicen, lleno de pasión y de amor y de misericordia por aquellos que están en las prisiones, porque el Señor lo sacó de allá y él también siente ese deseo de poder trabajar con esa gente. Si tú tienes un familiar o si tú piensas que ya es imposible el pecado en el que vives, en la situación en que estás, ya no hay ninguna solución para ti, como muchos han llegado a pensar que el suicidio sería la puerta más indicada para acabar con todo problema, pero déjame decirte que el suicidio no es una puerta favorable porque irías a condenación eterna, y para eso dice el Señor Jesús que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, porque Juan 3:16, pastor, dice claramente: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Y en esta noche, por causa que el tiempo se nos ha ido, como dicen, volando, pastor, yo le doy las gracias por haber asistido a esta programación, por haber aceptado la invitación. Y me gustaría en un minuto, si usted quiere despedirse o mandarle saludos a los hermanos de la congregación. Amén. Quiero mandarle saludos a todos mis hermanos de Casa de Oración Camino de Puerta del Cielo, en La Puente, California, 371 Woodward Mill Road. Y darles gracias por su apoyo, por sus oraciones. Una iglesia que Dios nos ha permitido estar pastoreando hace 3 años, y que también a mis hermanos de la prisión, a mis amigos tengo unos amigos que se llama Familia Unida por Cristo, allá en México, en Mérida, donde yo soy. Saludo a todos ellos, y que Dios los siga bendiciendo abundantemente, y que Cristo viene pronto. Bendiciones. Amén, aleluya. Así que en esta noche le damos la gloria y la honra al que vive por los siglos de los siglos, a nuestro Señor Jesucristo, que ha sido fiel. Y como dice, todas aquellas cosas que ojo no vio ni oído oyó, aquella gente se gozó porque vieron paralíticos levantarse, ciegos ser sanados, sordos que empezaron a oír porque el Señor destapó sus oídos, mudos que no hablaban, les desenreda la lengua para que pudieran hablar, muertos que el Señor también resucita, y se menciona un famoso Lázaro con 4 días en el sepulcro. Así que déjame decirte en esta preciosa noche, no importa cuál sea el problema, la enfermedad, la situación que estés pasando, tenemos un Señor que es Salvador, un Señor que tiene misericordia, uno que vino a cumplir con aquellas profecías que se habían dado antes en el tiempo de los profetas. Y Él ha cumplido con todo eso, y el Señor Jesucristo no está físicamente aquí en la tierra, pero sigue haciendo la obra a través de todos sus hijos, aquellos a los cuales Él les ha encomendado este trabajo para continuar. Los apóstoles se quedaron haciendo maravillas, sanando enfermos y libertando cautivos. Y déjame decirte que hoy en día no hay ningún endemoniado que no pueda ser libre en el nombre de Jesús. Todos los endemoniados en el nombre de Jesús son libres, y aquellas cárceles también de prisión se abren en el nombre de Jesús. En esta noche le damos gracias a Dios porque Dios es bueno, sus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, en esta noche te damos la gloria, la honra y la alabanza, y te rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, que ministre la vida de cada uno de aquellos televidentes y de aquellos personas que están necesitadas, Señor, aquellos que tienen tendencia al suicidio, sí, Señor, aquellos que están en la prostitución, lesbianismo, homosexualismo, aquellos que están, Señor, en el fraude, en toda clase de pecado. Padre, te rogamos que sean rotas esas cadenas en el nombre de Jesús. Y en esta preciosa noche, Señor Santo, creemos que para ti no hay nada imposible. Gracias te damos, Padre, y tu Espíritu Santo sea el que ministre la vida de cada uno de ellos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. El Señor bendiga el canal de televisión 27-2 Maná del Cielo, y nos vemos hasta el próximo lunes en el nombre de Jesús. Shalom, shalom, y hasta el próximo lunes. Amén.